El estrés es una respuesta física y emocional a situaciones que percibimos como un peligro, una amenaza o incluso ante desafíos. Es una reacción natural del cuerpo que puede ser positiva, es decir, adaptativa, pero también negativa, dependiendo de la intensidad y la duración de la experiencia estresante. El término estrés es muy general y no expresa lo que realmente ocurre entre el evento ambiental y la respuesta del organismo. Esta confusión es intrínseca al proceso, ya que no puede definirse por el impacto del estímulo, sino más bien por el estado de receptividad del organismo. Cada situación es diferente y cada persona es única. También hay una diferencia clara entre los géneros. No es lo mismo el estrés para la mujer que para el hombre, y esto es evidente dada la diferente conformación anatómico-fisiológica de ambos sexos. Aquí tienes una visión más detallada sobre el estrés. Veamos los tipos de estrés. El estrés agudo es el tipo de estrés más común y ocurre a corto plazo. Por ejemplo, una discusión con un amigo, ante un examen o una presentación en el trabajo, un casamiento, ante una cirugía. Y esto puede causar aumento del ritmo cardíaco, sudoración, un incremento en la producción de adrenalina, pero generalmente se resuelve rápidamente, aunque puede volverse episódico, repetidamente cuando se experimenta ya con frecuencia este tipo de estrés. Esto se da, por ejemplo, en personas con vidas caóticas o desordenadas, que siempre están en apuros o se sienten abrumadas o asustadas, y se corresponde con personalidades nerviosas, temerosas u obsesivas, y puede generar ya cuadros más profundos de irritabilidad, ansiedad, problemas de salud recurrentes como migrañas, hipertensión, problemas de sueño, etc. Luego está el estrés crónico, que es el tipo de estrés que se prolonga durante un largo periodo y está relacionado más bien con la forma de vida. Bueno, los ejemplos son muchos, desde problemas financieros a largo plazo, situaciones laborales tóxicas, relaciones familiares conflictivas. Esto puede tener graves consecuencias para la salud física y mental, como enfermedades cardiovasculares, depresión, trastornos de ansiedad y, como veremos más adelante, un sinnúmero de otros trastornos y enfermedades. El estrés se puede dividir en tres fases principales, conocidas como el síndrome general de adaptación. Estas fases describen la respuesta del cuerpo al estrés de una manera sistemática. La primera es la fase de alarma. En esta fase el cuerpo reconoce el estrés, es decir, reconoce la agresión y activa una respuesta de lucha o huida. Esta respuesta implica una serie de cambios fisiológicos inmediatos que preparan al cuerpo para enfrentar o evitar la amenaza percibida. El que primero se encarga de este control químico es el sistema nervioso autónomo, particularmente con su rama simpática, el sistema nervioso simpático, que aumentará la frecuencia cardíaca, la presión arterial, se dilatan las pupilas, se activa todo el sistema locomotor, musculoesquelético. Se liberan hormonas del estrés, como la adrenalina y el cortisol, por las glándulas suprarrenales. Esto incrementa los niveles de energía y la alerta. Luego viene la fase de resistencia. Si el estrés persiste, el cuerpo ya entra en fase de resistencia. En esta etapa el cuerpo intenta adaptarse al estresor y resistir sus efectos continuados. Los niveles de cortisol permanecen elevados para ayudar al cuerpo a mantenerse alerta y en un estado de alta energía. Pero esto, por supuesto, consume recursos
energía. Finalmente, la fase de agotamiento. Si el estrés continúa durante un periodo prolongado y el cuerpo no puede mantener la fase de resistencia, esto ya entra en fase de agotamiento, y en esta etapa los recursos del cuerpo se agotan. La capacidad de enfrentar el estrés disminuye significativamente, lo que puede acarrear graves problemas de salud. Ya los veremos a continuación. Veamos, por ejemplo, estas 3 etapas mediante un ejemplo claro. Imagina que estás trabajando en un proyecto con una fecha límite, muy ajustada. Entonces, la primera fase de alarma es al recibir la noticia de la fecha límite. Hay un aumento de adrenalina, te pones a trabajar intensamente, con mayor energía y enfoque. Lo segundo, la fase de resistencia. A medida que los días pasan, mantienes un ritmo de trabajo elevado. Aunque sientes cansancio, sigues trabajando duro, tratas de mantener la concentración. Finalmente, la fase de agotamiento. Si la fecha límite sigue presionándote y no tomas descansos adecuados, podrías empezar a sentir agotamiento físico y mental. Y esto puede llevar a errores, disminución del rendimiento y, por supuesto, problemas de salud. Es un ejemplo simple, pero abundan los ejemplos. Entender estas fases puede ayudarte a reconocer los signos de estrés en tu vida y tomar medidas para manejarlo antes de que llegue a la fase de agotamiento. A continuación voy a desarrollar más estos conceptos. Veamos las causas del estrés. Siempre hay factores externos que desencadenan la reacción del organismo, pero está claro que sobre un terreno predispuesto, ya sea por el estado de salud, la forma de vida, los hábitos, las creencias y la mentalidad de la persona. Estos factores internos son los que llamamos condicionantes. Entre los factores externos, es decir, los factores estresores, en el trabajo, cargas excesivas, plazos ajustados, relaciones conflictivas con colegas o jefes, problemas familiares, matrimoniales, la crianza de hijos, cuidado de familiares enfermos, también eventos de la vida como mudanza, cambio de trabajo, la pérdida de un ser querido, problemas financieros, puede ser por el entorno, por ejemplo, ruidos molestos, contaminación, condiciones inseguras de vida. También la consulta médica, un pronóstico terminante del médico puede ser fatal para el paciente, sobre todo si el paciente cree en este pronóstico. Cuando el médico es fatalista, ya la suerte está sellada. Veamos los condicionantes, que son los factores internos. El miedo. El miedo es la raíz de todos los males, lo reconozcas o no. Es una emoción primaria muy profunda y difícil de controlar, exacerbada por la ignorancia, la mala educación, la influencia de la religión, los medios de comunicación, la cultura y la interrelación con los demás, ya que el miedo es altamente contagioso. He hablado sobre esto en otro post y dejo el enlace en la descripción para los que quieran volver a verlo o leerlo. Pero sepan que afecta directamente al riñón y a las glándulas suprarrenales, provocando, como veremos, serios desequilibrios si no se controla. Además, el miedo condiciona la aparición de otros trastornos emocionales, como la ira, la intranquilidad, y de vicios, como la mentira y la codicia. Otro de los condicionantes son los pensamientos negativos. La negatividad es un estado de la mente que condiciona la aparición de estrés, por percepción de incapacidad, pesimismo, falta de autoconfianza, también por expectativas poco realistas sobre uno mismo o sobre los demás.
Otro punto, el exceso de voluntad y autoexigencia. A la larga agota el sistema, lo quema. Esta voluntad, este exceso de voluntarismo mal aplicado produce tensiones, bloqueos y agotamiento. Veamos los síntomas del estrés. A nivel físico, va desde dolor de cabeza, tensión muscular, bloqueos, problemas digestivos, fatiga, predisposición a infecciones, cambios en el apetito, problemas de sueño, debilidad sexual, impotencia o frigidez y una enorme variedad de síntomas y enfermedades que muchas veces son mal interpretados por la ciencia médica. Por ejemplo, diabetes, hipertensión arterial, alergias de todo tipo. Y se trata el síntoma y no la causa, con lo cual es como cortar las ramitas, pero dejar las raíces. Síntomas emocionales: ansiedad, irritabilidad, depresión, agitación, sensación de estar abrumado y preocupación constante. Estos son ejemplos para aclarar el panorama, por supuesto. Signos o síntomas cognitivos: dificultad para concentrarse, olvidos, mala memoria, desatención. Síntomas conductuales: por ejemplo, aislamiento social, cambios en los hábitos alimenticios, aumento en el consumo de alcohol o drogas, comportamientos compulsivos. El estrés crónico genera un impacto serio en la salud y esto puede traer repercusiones importantes a nivel físico y mental, como enfermedades cardiovasculares, aumento del riesgo de hipertensión, infartos, derrames cerebrales, trastornos digestivos, colon irritable, úlceras, gastritis, síndrome de mala absorción, ¿no? Se le ha llamado también enfermedades psicosomáticas, es decir, es el impacto que tiene la esfera mental y emocional sobre el cuerpo físico, acarreando también trastornos de sueño, insomnio, se ven apneas del sueño, sueño agitado, bruxismo, trastornos en la salud mental como ansiedad, depresión, irritabilidad, fobias, ataques de pánico. Y algo muy importante, el estrés, mediante su química, es inmunosupresor. Es decir, el sistema inmunitario se ve bloqueado, reducido. Y esta reducción disminuye la capacidad para combatir infecciones y células mutantes, es decir, neoplasias, léase cáncer. Reconocer los signos del estrés y tomar medidas para manejarlo es esencial para mantener una buena salud y bienestar. Como vimos, el estrés es una respuesta biológica y psicológica del cuerpo ante situaciones percibidas como amenazantes o desafiantes. Los mecanismos del estrés involucran una serie de respuestas complejas y coordinadas que incluyen tanto al sistema nervioso como al sistema endocrino. Dentro de los principales mecanismos del estrés, el primero es la respuesta de lucha o huida. Cuando se percibe una amenaza, el cerebro, específicamente el hipotálamo, activa el sistema nervioso simpático. Esto lleva a la liberación de adrenalina y noradrenalina de las glándulas suprarrenales. Estas hormonas preparan al cuerpo para una respuesta rápida, provocando aumento de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, dilatación de las pupilas, un aumento del flujo sanguíneo en los músculos, esto ya lo vimos antes. Se activa lo que se llama el eje hipotálamo-pituitario-adrenal, es decir, entre el hipotálamo, la glándula hipófisis y la glándula suprarrenal. Esta es una vía hormonal clave en la respuesta al estrés y se activa de la siguiente manera. Al activarse el hipotálamo, libera
hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona va a activar, a estimular en la hipófisis la liberación de otra hormona que se llama adrenocorticotropina. Esta hormona viaja hasta las glándulas suprarrenales, activando la liberación de cortisol y otras hormonas, ya lo veremos, pero fundamentalmente cortisol en la corteza suprarrenal. Es un corticoide, es la hormona típica del estrés. Las glándulas suprarrenales, también conocidas como adrenales, son dos pequeñas glándulas situadas encima de cada riñón. Estas glándulas juegan un papel crucial en la respuesta del cuerpo al estrés a través de la producción de varias hormonas importantes como el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina. Las glándulas suprarrenales tienen dos partes principales: la corteza y la médula. La corteza es la capa externa de la glándula y produce hormonas esteroides como el cortisol, que es un glucocorticoide, también llamado corticoides. Y los corticoides participan en la regulación del metabolismo de los hidratos de carbono, favoreciendo el aumento de glucosa en sangre. Poseen, además, actividad inmunosupresora. Su acción reguladora se extiende también al metabolismo de grasas y proteínas. Los glucocorticoides son el cortisol, que es el más importante, la cortisona y la corticosterona. El cortisol, que es conocido como la hormona del estrés, ayuda al cuerpo a responder al estrés aumentando los niveles de azúcar en sangre, mejorando el uso de glucosa por el cerebro y disminuyendo funciones no esenciales en una situación de lucha o huida. Reduce actividades como el crecimiento, la reproducción y la digestión para priorizar la respuesta al estrés. La médula suprarrenal, que es la parte más interna de la glándula, produce catecolaminas como la adrenalina, también llamada epinefrina, y la noradrenalina, norepinefrina, que incrementan la frecuencia cardíaca, contraen los vasos sanguíneos, dilatan las vías aéreas, aumentando el flujo sanguíneo a los músculos y al cerebro. Como vimos también, la adrenalina produce midriasis, es decir, dilatación de las pupilas. La noradrenalina trabaja en conjunto con la adrenalina en la respuesta de lucha-huida. Pero además es un neurotransmisor muy importante en el cerebro. Las neuronas noradrenérgicas en el cerebro forman un sistema de neurotransmisores que, cuando es activado, ejerce efectos en grandes áreas del cerebro. Los efectos son la atención y el despertar, e influencias en el sistema de recompensas, además de sus acciones en el caso del estrés, en la lucha y huida. Cuando el cuerpo experimenta estrés, ya sea físico, emocional o psicológico, el hipotálamo envía una señal a la glándula hipófisis, a la pituitaria, para liberar adrenocorticotropina. Esta hormona estimula las glándulas suprarrenales que producen y liberan cortisol y otras hormonas del estrés. Este es el resumen. El estrés crónico puede llevar a una sobreproducción de cortisol y otros efectos adversos en el cuerpo. Como ya vimos, es un efecto inmunosupresor, con lo cual hay una mayor susceptibilidad a infecciones y a enfermedades como el cáncer, a problemas cardiovasculares, trastornos metabólicos, como trastornos en el peso, diabetes, trastornos digestivos, colon irritable, trastornos de sueño, trastornos mentales. El sistema nervioso autónomo, que es un sistema adaptativo y es involuntario, se divide en dos ramas, el simpático y el parasimpático. El simpático es el típico sistema que gestiona el estrés, gestiona químicamente las reacciones adaptativas
ante el estrés. El parasimpático, que es el opuesto complementario, promueve la relajación y la recuperación una vez que la amenaza ha pasado. Esto es también otra de las causas por las cuales, pasada la amenaza en un estrés agudo, aparece la relajación, la necesidad de descansar, de reponer energías y regenerar. Y este equilibrio es fundamental porque si se establece una condición sostenida de estrés, el organismo es seriamente dañado. Imagínate que tu cuerpo está recibiendo constantemente señales de peligro y por lo tanto está siempre preparado para afrontarlo. Despliega todo su arsenal químico, como vimos. Pero no hay peligro real, no pasa nada. Está todo en tu mente. Así el organismo se va quemando de a poco y queda expuesto a problemas mayores de salud y por supuesto a una muy mala calidad de vida. El estrés repetido genera, en fase de agotamiento, un aumento de cortisol en sangre. Y esto se ha demostrado que puede ser neurotóxico para estructuras cerebrales vulnerables como el hipocampo, provocando atrofia de neuronas con la consecuente aparición de cuadros depresivos, pérdida de memoria, etc. Hay diferencias significativas entre ambos sexos en el desarrollo del estrés. En el hombre habría una puesta en marcha predominante del córtex prefrontal. Es lo que favorecería el comportamiento de lucha o huida. En la mujer, sin embargo, la reacción al estrés está construida sobre los procesos más emocionales. Esto es porque se activa fundamentalmente el sistema límbico, activando un comportamiento de ayuda y protección. La puesta en marcha del engranaje del sistema límbico y principalmente del hipocampo reduciría la actividad del sistema simpático. El hombre en general está más adaptado para soportar el estrés, particularmente si se hace sostenido. La fisiología de la mujer es más compleja. La química del estrés puede afectar sus hormonas sexuales, como las gonadotrofinas o estrógenos, provocando trastornos del ciclo sexual o menstrual, por ejemplo, amenorreas, trastornos en la menstruación, en la ovulación. Un estrés severo puede inhibir el sistema de reproducción femenina. Veamos ahora estrategias para manejar el estrés. Lidiar con el estrés de manera efectiva es esencial para mantener el bienestar mental y físico. Lo primero es identificar la causa o los desencadenantes. No es un tema menor, no siempre es fácil identificar la causa, incluso si te das cuenta que es el miedo. Sus raíces pueden ser profundas y esconderse detrás de la preocupación, la frustración, la ira o la codicia. Igualmente para los desencadenantes o condicionantes. Puedes comprender tus malos hábitos como el sedentarismo o tu forma de pensar, como el negativismo, pesimismo, egoísmo, también tus adicciones a estados mentales y emocionales que te mantengan constantemente desequilibrado o angustiado, adicciones a sustancias, al trabajo, al dinero, a la comodidad y a la zona de confort. En fin, la lista puede ser muy larga. Pero si logras detectar el origen, ya es un primer paso fundamental. Lo segundo es el deseo de curarse, aunque en realidad el deseo siempre está al principio, el deseo y la necesidad. Sin este deseo profundo y sincero, cualquier acción que hagas al respecto será ineficaz y una pérdida de tiempo. Incluso puede generarte frustración y reforzar aún más el cuadro, diciéndote es inútil, no hay salida, es imposible, etc. Y la batalla está perdida antes de comenzar. Lo tercero es la perseverancia y la disciplina. Como en cualquier tratamiento, si quieres curarte, debes involucrarte porque es tu cuerpo y tu mente los que curan.
el cuerpo y la mente se curan por sí mismos. Entonces puedes adoptar algunas de las siguientes técnicas y estrategias. Practicar técnicas de relajación como yoga, meditación, mindfulness, tai chi chuan, hacer ejercicio regularmente. Esto ayuda a reducir la tensión y mejorar el estado de ánimo, además de mejorar la oxigenación de los tejidos y aumentar la producción de endorfinas. Es una química de felicidad, de placer, una química positiva. Ciertas disciplinas como el aikido y qigong son muy recomendables para calmar la mente, fortalecer el cuerpo y equilibrar el sistema energético. Pero también, si te gustan los deportes, salir a correr, incluso caminatas. Esto es muy positivo. Nunca está de más recalcar la importancia de la respiración en el control y la calma mental, la relajación y la salud en general. Otro punto. Mantener una alimentación saludable y una dieta equilibrada es fundamental para mejorar tu capacidad en el manejo del estrés. Dormir adecuadamente es crucial para la recuperación y el manejo del estrés, ya que estimular el sistema parasimpático es fundamental para equilibrar la química del estrés. Realizar actividades creativas, participar en actividades que disfrutes como la pintura, la música, la jardinería o la lectura. La expresión artística es muy importante, usar el arte como una forma de expresión y para procesar emociones. Escucha música, ya sea música clásica, música relajante, la música de tu preferencia. Escuchar música calmante puede reducir la tensión y promover la relajación. También cantar o tocar instrumentos, ya que participar activamente en la música puede ser una forma efectiva de liberar el estrés, además de lo que significa a nivel espiritual y cognitivo. Justamente, el manejo cognitivo es muy importante, es decir, usar la inteligencia y la observación para identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos. Utilizar la lógica para abordar los problemas de manera ordenada y estructurada. El orden mental es fundamental, aporta control y equilibrio que inducen a la calma y a la eficacia. Prioriza tus tareas. Esto es muy importante para evitar la sobrecarga. Aprender a decir no. Establecer límites es esencial. Tu cuerpo lo sabe. Si tus células no impusieran límites, no sobrevivirías ni unos instantes. Un punto muy importante, practicar la gratitud. Es muy importante, es fundamental, porque la energía del corazón controla las emociones y la forma de pensar. Ser agradecido te hace menos egoísta. Prográmate de manera positiva, con virtudes como la sinceridad, la solidaridad, la dignidad y el coraje. Visualízalas en ti mismo, siéntelas, llénate de luz, esa luz que es información y energía generadora de orden. Obrará en profundidad sobre todo tu ser. Implementar estas técnicas en tu rutina diaria puede ayudarte a manejar el estrés de manera más efectiva y mejorar tu bienestar general. También puedes buscar ayuda profesional, terapia o consejos para aprender técnicas, por supuesto. Alguien que te guíe, que te enseñe, que te escuche. Es muy importante. El autocuidado es fundamental. Mantener una buena salud física y mental es una responsabilidad y además es muy agradable. Y esto no es solo imaginación. Así como el estrés tiene una química que puede resultar poco agradable a la larga, el autocuidado genera una química positiva y regeneradora, produciendo bienestar y armonía, no solo en ti mismo, sino en tu entorno. Y hay un punto que es muy importante y es el sentido de propósito, es decir, tener objetivos y metas claras que proporcionen dirección y motivación. Esto también se relaciona con la inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer, comprender y manejar
nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás, y se considera crucial tanto para el éxito personal como profesional. Esto nos ayuda a comprender nuestras fortalezas y debilidades, aportando confianza y autocontrol, brindando creatividad al abrirnos a nuevas ideas y aceptar otros puntos de vista, adaptabilidad, flexibilidad y amabilidad. Todas estas condiciones de una mente superior. Y esto no es una característica fija. Todo puede desarrollarse y fortalecerse a lo largo del tiempo con práctica y disciplina, o sea, con amor y dedicación. Recuerda, el conocimiento te libera, la práctica te transforma, la luz de tu corazón ilumina tu camino. Siempre.